Mi hija, Victoria, me echó de mi propia casa. Vete a morir a otro lado, ya no sirves para nada, me dijo. Hablamos de una herencia de 33 millones de euros. De mi esposo, Roberto. Sentí una furia profunda, helada. 3 días después, el abogado me preguntó, ¿acaso leíste el testamento? Esa pregunta, ese instante, lo cambió todo. Fue solo el comienzo. Ellos lamentarán sus palabras y sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Ya he pasado los 67 años para ser exactos. Solía pensar que con solo criar a mis hijos, verlos hacerse hombres y mujeres de bien, mi vida ya estaría completa. Pero luego, un día, una tarde lluviosa de un martes cualquiera, me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que las entregues, nunca te serán devueltas. Vete a morir a otro lado, me dijo mi hija Victoria, con una frialdad que aún hoy me hiela la sangre. Ya no sirves para nada. Esas palabras, 2 puñaladas directas al alma. Mi propia hija, a quien llevé en mi vientre, me crió con amor, me dijo eso. Así, sin más. Y mi yerno, Carlos, estaba allí, en el umbral de lo que había sido mi hogar por más de 4 décadas, asintiendo en silencio, con esa expresión de superioridad tan suya. No pude decir nada. No hubo gritos, ni lágrimas en ese momento. Era como si mi cuerpo se hubiese quedado sin aire, sin voz. Solo fui a mi habitación, la de invitados, porque ya llevaba semanas durmiendo allí desde que Roberto, mi esposo, falleció. Recogí mis cosas. 43 años de matrimonio, de vida, de recuerdos, se encajaron en 2 maletas de viaje viejas y una pequeña caja de fotos. Victoria me observaba desde el marco de la puerta, comprobando su reloj, como si yo la estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. Hay una residencia para mayores en la calle del Arce, ofreció, con el entusiasmo de quien recomienda un restaurante cualquiera. Muy asequible. Seguro tienen plazas. Asequible. Mi hija, que creía haber heredado millones, me sugería un lugar que bien podría ser un asilo de beneficencia. Carlos, con la eficiencia de quien se deshace de la basura, cargó mis maletas en su BMW. Isabel, te encantará tener tu independencia de nuevo, dijo, evitando mi mirada. No más preocupaciones por el mantenimiento de la casa o los impuestos de la propiedad. No más hogar, quería decir. Mientras nos alejábamos, observé cómo mi casa, la casa de Roberto, ahora la casa de Victoria, desaparecía en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapaba. Había pasado 4 décadas haciendo de esa casa un hogar, celebrando los cumpleaños de Victoria, cuidando a Roberto durante sus enfermedades, manteniendo cada detalle que a él le importaba. Ahora me llevaban a un hostal barato, como una invitada no deseada que se había quedado más tiempo del debido. El Hostal del Sol era exactamente lo que uno esperaría de un lugar que cobra 49 euros la noche. Paredes delgadas, toallas más delgadas aún, y una moqueta que había visto décadas mejores. Victoria me entregó 200 euros en efectivo, como si me diera una propina. Esto debería cubrirte unos días mientras te instalas, dijo. Carlos te transferirá algo de dinero a tu cuenta una vez que organicemos los papeles de papá. Dinero, de mi propia herencia. Cuando se fueron, me senté en el colchón hundido y traté de procesar lo que acababa de pasar. En el lapso de 3 horas, había pasado de ser una viuda afligida a una anciana sin hogar. La mujer que había criado, amado y por la que me había sacrificado, me había desechado como una receta caducada. 3 días después de ese tormento, con el alma todavía en carne viva, me encontré sentada en la oficina del abogado de Roberto. Mi cabeza daba vueltas. No había dormido bien. El Hostal del Sol era ruidoso, con paredes que dejaban pasar cada susurro, cada tos, cada risa ajena. Me sentía perdida.
Desorientada. Victoria me había dicho que no había nada para mí, que Roberto lo había dejado todo a ella. Quería creerle, claro. Era mi hija. Pero una pequeña voz, muy en el fondo, me decía que algo no encajaba. Roberto era meticuloso. Siempre lo fue. Obsesivamente organizado con los documentos importantes. Me había enseñado su testamento hace años, explicando sus deseos, asegurándose de que yo entendiera todo. Y yo estaba absolutamente segura de que no decía lo que Victoria me había contado. Con las pocas monedas que me quedaban, tomé el autobús hasta el centro. La oficina de Javier Solano estaba en un edificio antiguo, elegante. Cuando su secretaria me anunció, Javier, un hombre distinguido, de unos 70 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica, pareció genuinamente sorprendido. Isabel, mi querida, dijo, levantándose de su asiento. Me preguntaba cuándo vendría. He intentado llamarla varias veces a su casa, pero Victoria dijo que estaba de viaje. ¿De viaje? ¿Eso les había dicho mi hija? Ya empezaba a sentir un nudo en el estómago. Señor Solano, dije, con la voz temblorosa, necesito preguntarle sobre el testamento de Roberto. Él me miró, perplejo. Claro. ¿No le proporcionó Victoria su copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Mi estómago se encogió. ¿Una lectura? Hubo una lectura. Isabel, se suponía que usted debía estar allí, continuó, su tono cambiando de perplejidad a algo más grave. Victoria dijo que usted estaba demasiado afectada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibiera su herencia. La sangre se me heló en las venas. La realidad, tan cruel, tan brutal, me golpeó de lleno. Señor Solano, susurré. Nunca me informaron de ninguna lectura. Victoria me dijo que ella había heredado todo. La expresión de Javier Solano cambió de confusión a una alarma rotunda. Se estiró para alcanzar una gruesa carpeta de archivos. Sus movimientos, de repente, eran urgentes. Isabel, dijo, mirándome con una seriedad que nunca le había visto, eso es imposible. El testamento de su esposo es muy específico sobre su herencia. Y entonces, justo en ese momento, me hizo la pregunta que cambiaría todo para siempre, la que me dejó sin aliento, la que hizo que mi rostro se pusiera pálido al escuchar lo que realmente decía. ¿Acaso leíste el testamento, Isabel? ¿Tu hija no te proporcionó una copia de tu parte? Mi cabeza comenzó a dar vueltas. En ese instante, con la mirada fija en el documento que él sostenía en la mano, sentí como el mundo se tambaleaba. Una pregunta. Solo una pregunta, y todo mi dolor, toda mi confusión, toda mi pérdida, cobraron un sentido nuevo, oscuro. Era el comienzo. El comienzo de una verdad que prometía ser tan devastadora como liberadora. Recuerdo los días inmediatamente posteriores a la muerte de Roberto. Mi Roberto, tan meticuloso, tan tradicional, tan de otra época. Un hombre que se enorgullecía de su puntualidad, de su corbata perfectamente anudada, de sus finanzas impecables. Murió de un ataque al corazón, a los 71 años. De golpe. Sin avisar. Como un árbol que cae de repente en medio del bosque. Para mí, el mundo se paró ese día. Yo estaba hundida en el duelo, perdida en un laberinto de recuerdos y dolor. Pero Victoria. Victoria irrumpió en mi luto como un buitre con ropa de diseño, graznando sobre lo difícil que debía ser todo para mí. Mamá, no puedes manejar esta casa tan grande sola, había dicho, con la voz impregnada de una preocupación falsa que ahora me parecía grotesca. Las escaleras, el mantenimiento, tantos recuerdos. No es sano. Debería haber visto el cálculo detrás de su preocupación.
Victoria siempre había sido la favorita de Roberto. Su princesita, la que no podía hacer nada mal. Cuando se casó con Carlos, ese banquero de inversiones, y empezó a tener nietos, Roberto los adoraba a todos. Mientras tanto, yo era solo la mujer que cocinaba y limpiaba, la que hacía que todo funcionara sin problemas. La esposa. Esa era yo. Después del funeral, Victoria se volvió cada vez más insistente con mi situación. Traía a Carlos a las cenas familiares, donde me acorralaban con folletos de inmobiliarias y de residencias para mayores. Mamá, estos lugares son maravillosos. Tendrías gente de tu edad, actividades, ninguna responsabilidad. Lo que querían decir era, ninguna herencia que dividir, ninguna madre incómoda de la que ocuparse. Y yo, en mi ingenuidad, en mi dolor, casi lo creí. La pregunta de Javier Solano, ¿acaso leíste el testamento, Isabel? ¿Tu hija no te proporcionó una copia de tu parte? Flotó en el aire pesado de la oficina. Mi corazón se encogió. No. No lo había leído. Victoria me había dicho, con esa seguridad tan suya, que no había nada importante para mí, que Roberto lo había dejado todo a ella para asegurar su futuro y el de los nietos. Y yo, ingenuamente, le había creído. Solano observó mi rostro, pálido y confuso. Un suspiro escapó de sus labios. Me temo, Isabel, que Victoria no ha sido del todo honesta con usted. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Hubo una lectura del testamento. Se celebró una semana después del funeral, tal como Roberto había estipulado. Se la invitó, por supuesto. Pero Victoria, ella insistió en que usted estaba demasiado afligida, que no era necesario que estuviera presente y que ella misma se encargaría de todo, asegurándose de que recibiera su parte. ¿Mi parte? Apenas pude susurrar. Mi voz sonó ajena, rota. ¿Qué parte, señor Solano? Ella me dijo que no había nada para mí. La expresión de Javier se volvió grave. Isabel, eso es, una mentira descarada. Su mano se posó firmemente sobre la carpeta que tenía delante. El testamento de Roberto, actualizado y notarizado hace 6 meses, es muy claro. Abrió la carpeta y deslizó un documento hacia mí. Reconocí al instante la letra ordenada de Roberto en la firma, justo al final. Testificado y legalizado. Aquello era real. No un papel cualquiera. Tomó aire, y su voz resonó en la quietud de la oficina, leyéndome cada palabra, lenta y deliberadamente, como para asegurarse de que mi mente, entumecida por la conmoción, pudiera procesarlo. Yo, Roberto Jaime Solano, en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, por la presente lego a mi amada esposa, Isabel Ana García, lo siguiente: nuestra residencia principal en la calle del Roble, número 847, incluyendo todo el mobiliario y efectos personales. La casa. ¿La casa era mía? Mi cabeza comenzó a girar. El shock inicial se mezclaba con una oleada de incredulidad. No podía ser. Victoria me había dicho. Javier continuó leyendo, su voz firme, cada palabra un golpe. Adicionalmente, le dejo el 70% de todos mis activos financieros, inversiones y cuentas, que ascienden aproximadamente a 23 millones de euros. 23 millones de euros. La cifra resonó en mi cabeza como una campana lejana, luego más y más fuerte. La casa. 23 millones de euros. Todo era mío. Mi mandíbula se cayó. Aquello era algo que no podía ni siquiera imaginar. Y hay más, Isabel. Javier Solano bajó un poco las gafas, sus ojos amables ahora llenos de una seriedad que no daban lugar a dudas. A mi hija, Victoria Solano Hayes, le dejo 10 millones de euros que se mantendrán en un fideicomiso, con distribuciones a partir de su 45º cumpleaños,
contingente a su trato hacia su madre después de mi muerte. Contingente a su trato hacia mí. Roberto. ¿Roberto lo había sabido? De alguna manera, él había anticipado lo que Victoria intentaría hacer. Una punzada de orgullo, amarga pero dulce, me atravesó el pecho. Roberto. Tan previsor. Señor Solano, susurré, apenas audible, mi voz se quebró. Victoria me dijo que no había heredado nada. Ella se mudó a mi casa. Me dio 200 euros y me sugirió que buscara una residencia para ancianos. El rostro del anciano abogado se encendió de ira. Sus ojos chispearon. Isabel, lo que Victoria ha hecho se llama abuso de ancianos y fraude. Ha cometido múltiples delitos graves. Pero ella tenía documentos legales, le dije, recordando los papeles que me había mostrado Victoria con una autoridad tan convincente. Me enseñó unos papeles. Falsificados, muy probablemente, replicó Solano con firmeza. O documentos de un borrador anterior. Su esposo actualizó su testamento 6 meses antes de su muerte, específicamente porque estaba preocupado por la actitud de Victoria hacia el dinero y su sentido de la autoproclamación. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Todas esas veces que Victoria había desestimado mis opiniones, me había interrumpido en las cenas familiares, había puesto los ojos en blanco cuando intentaba contribuir a las conversaciones sobre sus vacaciones caras o los negocios de Carlos. Roberto había estado observando. Evaluando. Tomando decisiones. Hay más, Isabel, continuó Javier, su voz aún resonando con autoridad. La provisión del fideicomiso para Victoria establece específicamente que si ella no la trata a usted con respeto y dignidad después de mi muerte, la totalidad de esos 10 millones de euros revierte a usted. Lo miré con asombro. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que su hija acaba de costarse 10 millones de euros, dijo Solano, una pizca de satisfacción en su voz. Su herencia ahora también es suya. Usted no está heredando 23 millones de euros, Isabel. Está heredando 33 millones de euros, además de la casa y todas las propiedades personales. La ironía era tan perfecta que casi me pareció divertida. Victoria había estado tan ansiosa por reclamar su herencia, tan ciega por la codicia, que había activado exactamente la cláusula diseñada para protegerme de ella. En su intento de despojarme de todo, lo había perdido todo. Había caído en su propia trampa. Y yo, la inútil, la carga vieja, la esposa de, la que no entendía de dinero, ahora tenía todas las cartas en la mano. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, no me sentí sola. Sentí una fuerza que creía haber perdido hace mucho tiempo. Una chispa. Un fuego. Y mi corazón, que había estado tan roto, latió con una furia fría. Esta vez, Victoria iba a aprender que, a veces, el peón se convierte en la reina. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Javier Solano, mi voz apenas firme. La noticia de los 33 millones de euros, de la casa, y de la astuta previsión de Roberto, me había dejado aturdida. Pero ya no era una aturdida sin rumbo. Había una dirección clara. Una dirección que apuntaba hacia la justicia. Javier Solano sonrió. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí una calidez genuina dirigida hacia mí. Ahora, mi querida, llamamos a la policía para denunciar el fraude. Y luego, llamamos a Victoria y le informamos que está a punto de recibir el shock de su vida. ¿Podría Victoria luchar contra esto? ¿Con qué dinero? Estaba a punto de descubrir que cada cuenta que creía controlar, cada inversión, cada activo, excepto nuestra casa, estaba ahora bajo mi nombre o congelado, pendiente de una investigación. La oficina de Javier Solano se convirtió en el centro de operaciones de lo que él, con su peculiar sentido del humor, llamó Operación Justicia. Él contactó con la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil,
con los bancos y con una investigadora privada. Yo me senté en su sillón de cuero, todavía procesando la magnitud del engaño de Victoria. Pensé en Victoria, en mi casa, en nuestra casa, planificando ya las reformas, comprando muebles nuevos con un dinero que creía suyo. Carlos, probablemente, calculando cómo esa herencia afectaría su cartera de inversiones. No tenían ni idea de que, en unas pocas horas, su mundo entero iba a implosionar. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la inspectora García, de la UCO, mientras revisaba la falsa última voluntad que Victoria me había mostrado. Era una mujer seria, inteligente, con una mirada penetrante. No fue un crimen improvisado. Alguien lo planeó con cuidado. ¿Cree que Victoria tuvo ayuda?, pregunté, la idea me helaba. Casi con seguridad. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimientos y conexiones específicas. Necesitaremos investigar si Carlos o alguien de su red financiera estuvo involucrado. En menos de 24 horas, cada cuenta que Victoria y Carlos creían suya había sido congelada. Las tarjetas de crédito de Victoria, vinculadas a lo que ella pensaba que eran sus nuevas cuentas de herencia, fueron rechazadas. Los servicios públicos de la casa, que ya había puesto a su nombre, fueron suspendidos a la espera de la verificación de la propiedad. La maquinaria de la justicia, a veces lenta, a veces imparable, había comenzado a moverse. Durante ese día, mi propio mundo se reorganizaba. Me duché en el Hostal del Sol, usando esas toallas finas, y volví a la que era mi casa. Nuestra casa. Ahora, mi casa. El olor, los pasillos, los cuadros, todo seguía allí, pero había un vacío extraño, una sensación de que ya no me pertenecía del todo, o tal vez, de que nunca me había pertenecido del todo a mí misma. Victoria había movido sus pertenencias a nuestro dormitorio principal, reemplazando la organización de Roberto con su caos de ropa de diseño y cosméticos caros. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de nosotros. Pero ahora, yo estaba de vuelta. Y esta vez, no me iría. Mi teléfono sonó a las 3:47. El nombre de Victoria parpadeaba en la pantalla. Sentí una punzada de nervios, pero la transformé en una determinación fría. Era mi momento. Respiré hondo y contesté. Mamá, ¿dónde estás? Hay una especie de lío con las cuentas bancarias. Dicen que los activos de papá están congelados. Su voz sonaba aguda, desesperada, muy diferente a la voz melosa que usaba para manipular. Hola, Victoria, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. La voz que salió de mí era firme, sin rastro de la Isabel sumisa de antes. Estoy sentada en la oficina de Javier Solano. ¿Lo recuerdas? El abogado de papá. El que leyó el testamento real en una sala vacía mientras tú le decías que yo estaba de viaje. Silencio. Un silencio pesado al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada. Mamá, no sé qué crees que has descubierto, pero... He descubierto que eres una mentirosa y una ladrona, la interrumpí, sin alterarme. Cariño, también he descubierto que tu padre era mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotras se dio cuenta. No entiendes, dijo ella, con un tono de indignación forzada. Te estaba protegiendo de la complejidad de manejar todo ese dinero. Nunca has tenido que lidiar con inversiones. Oh, lo entiendo perfectamente, le contesté. Falsificaste documentos legales. Cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensabas que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Su voz se volvió aún más afilada, desesperada. Mamá, estás confundida. El dolor te ha abrumado, y alguien se está aprovechando de tu estado emocional. La audacia. Era impresionante. Incluso siendo descubierta con las manos en la masa,
Victoria seguía intentando manipularme. Pero ya no funcionaría. La Isabel de antes se había quedado en el Hostal del Sol. Victoria, querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que tu padre te dejó, ahora también son míos. Gracias a una hermosa cláusula que incluyó sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible, siseó ella. La inspectora García está sentada aquí mismo, si quieres discutir con ella la imposibilidad de los cargos de fraude, le dije, y escuché cómo se le cortaba la respiración. El teléfono se quedó en silencio. Casi podía oír la mente de Victoria trabajando a toda velocidad, calculando, buscando una salida. Mamá, por favor, ¿podemos vernos en algún lugar y hablar de esto razonablemente? Estoy segura de que podemos arreglar algo. Oh, claro que nos veremos pronto. En el juzgado, cuando te acusen. No te atreverías a presentar cargos contra tu propia hija. Algo frío y definitivo se cristalizó en mi pecho. Mírame. Colgué el teléfono. Miré a Javier Solano, quien me dedicaba una sonrisa de aprobación. La inspectora García, a su lado, asintió con una expresión de satisfacción profesional. La partida había comenzado, y yo había movido mi primer peón. Esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels, como ya les dije. Y créanme, apenas estamos empezando. Si están disfrutando de mi relato y quieren seguir conociendo como una mujer como yo, que creí haberlo perdido todo, se levantó más fuerte que nunca, les pido que se suscriban a mi canal y dejen un comentario. Me encantaría saber desde dónde me escuchan y qué piensan de lo que le pasó a mi Victoria. Su voz importa. No se pierdan la próxima parte de esta increíble historia. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la arresten? Le pregunté a Javier Solano, con un nudo en el estómago, pero también con una extraña sensación de justicia que comenzaba a florecer. La inspectora García, que todavía estaba en la oficina, sonrió con una mueca sombría. La agente Rodríguez tiene pruebas suficientes para una orden de arresto. La recogerán esta tarde. Y Carlos. Sus registros financieros estaban siendo citados. Si había participado en la creación de esos documentos, también enfrentaría cargos. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Victoria. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los nietos. Se lo mostré a la inspectora García. Manipulación emocional, dijo ella con sequedad. Un patrón de comportamiento clásico para este tipo de crimen. Le respondí a Victoria. Estoy pensando en ellos. Se merecen ver lo que sucede cuando se roba a la familia. 20 minutos después, Carlos me llamó. Isabel, seguramente podemos resolver esto en privado. Victoria tomó algunas malas decisiones, pero involucrar a la policía parece excesivo. Carlos, ¿la ayudaste a falsificar esos documentos? Eso no es. Isabel, tienes que entender la presión bajo la que estaba Victoria. Estaba preocupada por tu estado mental, tu capacidad para manejar grandes sumas de dinero. Así que era un sí. ¿No fue malicioso?, le inquirí. ¿Creía sinceramente que te estaba protegiendo al echarme de mi casa y decirme que buscara dónde morir? Carlos se quedó en silencio. Carlos, esto es lo que va a pasar. Los van a arrestar a los dos. Ambos enfrentarán cargos federales por fraude. Y yo estaré sentada en mi casa, en mi propia casa, viendo cómo se desarrolla todo. Isabel, por favor, sé razonable. Fui razonable durante 43 años. No me fue muy bien. La policía arrestó a Victoria a las 8:30, mientras cenaba en el restaurante El Rincón, aparentemente celebrando su herencia con Carlos y otra pareja. Según la inspectora García,
gritó sobre un arresto falso y exigió llamar a su abogado, que resultó ser un compañero de golf de Carlos y no tenía experiencia en derecho penal. Carlos fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. El forense contable había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que la firma de Carlos usaba para crear prospectos de inversión fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un historial criminal considerable del que Victoria no sabía o eligió ignorar. Pasé mi primera noche de vuelta en mi casa en 43 años, durmiendo en el dormitorio principal. Victoria ya había trasladado sus pertenencias a ese espacio, reemplazando la cuidadosa organización de Roberto con su caos de ropa de diseño y cosméticos caros. Lo empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche delantero. Que las recogiera cuando saliera bajo fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Roberto se hubiera ido, sino porque por fin la veía como mía. Durante décadas, la había mantenido como el santuario de Roberto, diseñada según sus preferencias, sus necesidades, su visión de cómo debíamos vivir. Ahora, mirándola con ojos claros, me di cuenta de lo poco de mí misma se había reflejado alguna vez en esas habitaciones. Eso estaba a punto de cambiar. Javier Solano me llamó al mediodía con novedades. La fianza de Victoria se ha fijado en 50.000 euros. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que encontrar a alguien más que la pague. ¿Y Carlos? 200.000 euros. Al parecer, al juez no le impresionó su historial de delitos financieros. ¿Quién iba a saber que su yerno había estado bajo investigación por fraude de valores? Yo, desde luego, no lo sabía. Pero, de nuevo, me habían excluido de la mayoría de las discusiones financieras familiares. Victoria y Carlos siempre me habían hablado como si fuera una niña cuando se trataba de dinero, simplificando conceptos que asumían que yo no podía entender. Estaban a punto de aprender cuanto había entendido yo en realidad. Javier, le dije. Quiero hacer algunos cambios en la casa. Victoria tenía contratistas en fila para renovar. Me gustaría proceder con algunos de esos planes, pero con mi propia visión. Excelente idea, respondió él, contento. Ahora es su hogar, Isabel. Haga lo que la haga feliz. Lo que me hacía feliz, me di cuenta, era la idea de deshacer cada suposición que Victoria había hecho sobre mi herencia. Ella planeaba destripar la cocina, reemplazar los suelos de madera y convertir el estudio de Roberto en una bodega. Yo iba a convertir el estudio en un taller de arte, y los planes de bodega, en una biblioteca. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Era Janet Cooper, de Canal 7 Noticias. Señora García, dijo, con una voz profesional pero amable, entendemos que usted es víctima de un caso significativo de fraude a personas mayores que involucra a su hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La noticia se estaba extendiendo. En una ciudad de este tamaño, el arresto de un prominente banquero de inversiones y su esposa por defraudar a su suegra mayor era noticia. Señorita Cooper, agradezco su interés, pero no estoy lista para hacer declaraciones públicas. Entiendo que debe ser difícil, dijo ella, con un tono comprensivo. Pero su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer las señales de advertencia de abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como obstáculos inconvenientes para una herencia? Si decido contar mi historia, ¿tendría control sobre cómo se presenta? Absolutamente. Podríamos organizar una entrevista en profundidad donde usted tendría la aprobación de la edición final. Pensé en Victoria, probablemente sentada en una celda de la Guardia Civil ahora mismo, todavía creyendo que todo era un malentendido del que podría salir con su encanto. Señorita Cooper, déjeme volver a contactarla. Quizás tenga una historia bastante interesante que contar. Después de colgar, me serví una copa del vino caro que Carlos nos había enviado por Navidad.
Vino que, al parecer, ahora estaba bebiendo en mi propia casa, comprada con mi propio dinero, mientras contemplaba si humillar públicamente a mi hija en televisión. La vida, sin duda, había tomado un giro interesante. El timbre sonó a las 7 de la mañana en punto. A través de la ventana, vi a Victoria en mi porche, con la ropa de ayer y con una expresión que la hacía parecer 5 años mayor de un día para otro. Había salido bajo fianza de alguna manera. Abrí la puerta, pero no le invité a entrar. Mamá, por favor. Tenemos que hablar. Hablamos ayer, le recordé, mi voz tranquila pero firme. Me dijiste que buscara un lugar donde morir. Yo, en cambio, encontré un lugar donde vivir. Los ojos de Victoria estaban enrojecidos. Su habitual compostura perfecta, completamente destrozada. Cometí errores. Errores terribles. Pero sigo siendo tu hija. ¿Lo eres? Porque las hijas no suelen falsificar documentos legales para robar la herencia de su madre. No estaba robando. Estaba. Se detuvo, luchando claramente por encontrar palabras que no sonaran a criminal. ¿Estabas qué, Victoria? Estaba tratando de protegerte de tomar malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes cantidades de dinero. Incluso ahora. Incluso después de ser arrestada por fraude, no podía admitir la verdad. En la mente de Victoria, ella seguía siendo la víctima de mis expectativas poco razonables. Victoria seguía pensando que yo era la de antes, la que se doblaba, la que decía sí a todo. Pero esa Isabel, la de antes, ya no existía. Y su madre, ahora, tenía que protegerse. Pero lo que me preocupaba ahora, era otra cosa. Una amenaza que había flotado en el aire durante la visita de Elena Gómez. Algo sobre Roberto. Tenía que saber la verdad. No podía seguir adelante sin entender qué demonios estaba pasando realmente. No quería que nadie más, nunca más, me utilizara. Victoria, déjame compartirte algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir, le dije, ignorando sus excusas. Mi voz era fría, sin emoción. Ella ya no merecía ni un ápice de mi compasión. Él dijo que estaba preocupado por tu sentido de la autoproclamación, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores a ti. Su rostro palideció. Papá nunca dijo eso. Sí, lo hizo. Dijo que le recordabas a su hermana, la tía Elvira. Bella, encantadora, y completamente incapaz de pensar en nadie más que en sí misma. Me dijo que estaba cambiando el testamento específicamente porque tenía miedo de lo que me harías si tenías el control. Eso es una mentira, gritó, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Saqué mi teléfono y le mostré una grabación de voz. En realidad, no lo es. Tu padre grabó un mensaje de vídeo explicando su decisión para que fuera reproducido si alguna vez impugnabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte. Victoria miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Él lo sabía, cariño. Él sabía exactamente quién eras debajo de todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías realmente. Ponlo, susurró, su voz apenas un hilo. Toqué la pantalla y la voz de Roberto llenó el aire de la mañana, clara, pausada y absolutamente devastadora. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba estar equivocado. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Isabel está reproduciendo esta grabación, significa que me has dado la razón de la peor manera posible. Victoria se hundió en los escalones del porche mientras la voz de Roberto continuaba. Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, sus ambiciones, su independencia para cuidar de nuestra familia.
Trabajó a tiempo parcial para ayudar a pagar tu universidad mientras yo construía mi negocio. Posponía su educación, renunció a oportunidades de carrera, y se dedicó por completo a ser la esposa y madre que pensó que necesitábamos. La grabación continuó durante 3 minutos más, cada palabra cuidadosamente elegida. Cada frase era un escalpelo que cortaba las justificaciones y autoengaños de Victoria. Para cuando escuches esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te ha costado todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria estaba llorando. No eran las lágrimas bonitas que había usado para manipular a la gente desde la infancia, sino sollozos feos, rotos. Él me odiaba, susurró. No, Victoria, le dije, mi voz suavizándose apenas un ápice. Él te amaba lo suficiente como para esperar que le demostraras lo contrario. Tú, en cambio, elegiste darle la razón. Ella me miró, con el rímel corrido por las mejillas. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. Los cargos de fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia llegue a las noticias. Las noticias. Canal 7 Noticias quiere entrevistarme sobre el abuso financiero a personas mayores. Estoy pensando en decir que sí. El rostro de Victoria se desmoronó por completo. Mamá, por favor, piensa en lo que esto les hará a los nietos, a la carrera de Carlos, a toda nuestra familia. Estoy pensando en ello, le contesté. Estoy pensando en cómo tú no consideraste ninguna de esas cosas cuando decidiste cometer múltiples delitos. Se puso de pie lentamente, luciendo más vieja y derrotada de lo que nunca la había visto. Sé que no me creerás, pero nunca quise que llegara tan lejos. Yo solo quería el dinero. Quería la seguridad, el estatus. Quería no tener que preocuparme por nada más. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Victoria estaba diciendo la verdad. Te creo, cariño, le dije, un dejo de tristeza en mi voz. Pero querer algo no justifica destruir a las personas para conseguirlo. Ella asintió, las lágrimas aún fluyendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por admitir que lo que hiciste estuvo mal. No equivocado, no protector, no complicado. Mal. Estuvo mal. Estuvo completa e imperdonablemente mal. Y luego puedes enfrentar las consecuencias que vengan con algo de dignidad, en lugar de intentar manipular tu salida. Victoria me miró fijamente durante un largo momento, viendo quizás por primera vez no a la madre sumisa que siempre había conocido, sino a la mujer que la había superado por completo. Me lo merezco, ¿verdad? Sí, Victoria. Absolutamente sí. 3 días después de la confesión de Victoria en el porche, la madre de Carlos, Elena Gómez, apareció en mi puerta. Elena era todo lo que había esperado, perfectamente peinada, cubierta de joyas y irradiando el tipo de autoproclamación que solo proviene de 3 generaciones de riqueza heredada. Isabel, necesitamos discutir esta situación racionalmente. La invité a entrar, curiosa por ver qué versión de la realidad había construido la familia de Carlos para explicar los cargos de delito grave de su hijo. Elena se instaló en mi salón como si me estuviera concediendo una audiencia. Carlos tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero procesarlo parece bastante vengativo, ¿no le parece? ¿Vengativo? Su hijo ayudó a robar mi herencia y me echó de mi propia casa. Carlos seguía el ejemplo de Victoria. Él no entendía la situación por completo. La mujer, en realidad, estaba tratando de culpar a mi hija por el comportamiento criminal de su hijo. Tuve que admirar la audacia. Señora Gómez, Carlos creó documentos legales falsificados. Eso no es seguir el ejemplo de nadie. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Carlos cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Usted recupera su casa.
Victoria enfrenta las consecuencias apropiadas. Y Carlos evita la publicidad de un juicio. ¿Consecuencias apropiadas? Como si los crímenes de Victoria fueran una falta de etiqueta menor. ¿Qué tipo de acuerdo? Elena sonrió, claramente creyendo haber encontrado una apertura. La familia de Carlos está preparada para compensarla por sus inconvenientes. Digamos, 2 millones de euros a cambio de retirar los cargos contra Carlos. 2 millones de euros para perdonar al hombre que me había ayudado a robar 33 millones de euros. Señora Gómez, su hijo participó en un esquema que me costó todo lo que poseía. ¿Cree que 2 millones de euros cubren eso? Isabel, sea realista. Carlos tiene una carrera, hijos, una reputación que mantener. Enviarlo a prisión no beneficia a nadie. Beneficia a la justicia. La pulcra fachada de Elena se agrietó ligeramente. ¿Justicia? Está destruyendo múltiples familias por dinero que nunca habría sabido manejar de todos modos. Ahí estaba. La misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Victoria. En su mundo, yo era solo la empleada que se había vuelto ambiciosa. Señora Gómez, creo que hemos terminado aquí. Isabel, por favor, reconsidere. 5 millones. Oferta final. 5 millones de euros para dejar libre a Carlos. La cantidad era asombrosa, pero el principio no era negociable. Mi respuesta es no. Elena se puso de pie, su compostura completamente restaurada. Muy bien. Pero debe saber que el equipo legal de Carlos ha encontrado información interesante sobre las prácticas comerciales de su esposo. Sería una lástima que eso se hiciera público durante el juicio. La amenaza era clara. Pero no sentí miedo. Solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? El tipo de información que podría hacerla reconsiderar quién era el verdadero criminal en esta situación. Después de que se fue, llamé a Javier Solano inmediatamente. Isabel, me dijo él, lo que sea que crean haber encontrado, no cambia los hechos de los crímenes de Victoria y Carlos. ¿Pero podría afectar el caso?, pregunté. Potencialmente. Si pueden enturbiar las aguas lo suficiente, crear dudas sobre el carácter o las prácticas comerciales de Roberto, podría influir en un jurado. Pensé en Roberto, en nuestro matrimonio, en todos los secretos que podrían estar enterrados en 43 años de vida compartida. Javier, quiero saber todo sobre los negocios de Roberto. Cada trato, cada asociación, cada posible irregularidad. Isabel, ¿estás segura? A veces es mejor dejar el pasado tranquilo. La familia de Carlos está amenazando con arrastrar la memoria de Roberto por el barro para proteger a su hijo criminal. Prefiero saber la verdad primero. Esa tarde, me senté en el estudio de Roberto, mi estudio ahora, y comencé a revisar sus archivos sistemáticamente. Roberto había sido meticulosamente organizado, cada documento fechado y categorizado. Pero a medida que me adentraba en sus registros comerciales, comencé a encontrar cosas que no tenían mucho sentido. Pagos a empresas fantasma, honorarios de consultoría que parecían excesivos, asociaciones con firmas que parecían existir solo en papel. Para la medianoche, había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi esposo. Aquello era un pozo sin fondo. Y yo acababa de asomarme al abismo. La investigadora privada que Javier Solano me recomendó era una mujer de ojos perspicaces llamada Carla Díaz. Ella se especializaba en delitos financieros. Pasó 6 horas en el estudio de Roberto, ahora mi estudio, fotografiando documentos y construyendo lo que llamó la verdadera imagen del imperio empresarial de mi esposo. Yo me sentaba en el salón, con un nudo en el estómago, bebiendo tazas de té que no lograban calmar mis nervios. Cada vez que escuchaba el clic de su cámara, un escalofrío me recorría la espalda.
Había pasado 43 años al lado de Roberto, y la idea de que pudiera haber secretos tan grandes, tan oscuros, me parecía impensable. Pero las evasivas de Elena Gómez, las palabras de Carlos, algo me decía que estaba a punto de descubrir una verdad muy incómoda. Cuando Carla Díaz finalmente salió del estudio, su rostro no mostró sorpresa, sino una seriedad casi resignada. Se sentó frente a mí, con una pila de fotos y documentos. Señora García, dijo, con una voz tranquila pero firme. Su esposo estaba dirigiendo una sofisticada operación de blanqueo de dinero a través de su consultoría. Estamos hablando de millones de euros en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me golpeó como un mazazo. Físicamente. Me quedé sin aire. Eso es imposible, apenas pude susurrar. Roberto era el hombre más honesto que conocía. Mi voz sonó hueca, incrédula. Lo siento, dijo Carla, sin un ápice de emoción en su rostro profesional. Pero la evidencia es abrumadora. Estaba blanqueando dinero para familias del crimen organizado, usando su negocio legítimo como fachada. Miré los documentos extendidos sobre el escritorio de Roberto. Facturas por servicios nunca prestados. Contratos de consultoría con empresas que no existían. Calendarios de pagos que se correspondían con actividades criminales conocidas. Mis ojos se posaron en nombres, fechas, cifras que antes me parecían aburridas y ahora eran pruebas de una vida secreta. Una vida que mi esposo había mantenido oculta. ¿Desde cuándo?, pregunté, la voz me temblaba. Según estos registros, al menos 12 años. Probablemente más. 12 años. 12 años. Mientras yo planeaba cenas y asistía a galas benéficas, mi esposo estaba facilitando empresas criminales. El hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños, mi vida entera, era un criminal. Sentí una náusea profunda. Una traición que dolía más que la de Victoria, porque venía de alguien a quien había amado y en quien había confiado ciegamente. Señora García, continuó Carla, interrumpiendo mis pensamientos. Hay más. Los 10 millones de euros que Roberto le dejó a Victoria, ese dinero provino directamente de fondos blanqueados. Si la UCO descubre esto, confiscarán todo como producto de actividad criminal. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Todo? ¿La casa? ¿Las inversiones? ¿Todo? Todo lo que Roberto había construido, lo que yo creía que era nuestro futuro seguro, ¿estaba contaminado? A menos que, dijo Carla, luciendo incómoda. A menos que qué, le urgí, mi voz casi un gemido. A menos que el equipo legal de Victoria y Carlos ya sepa esto y esté planeando usarlo como palanca. Si ellos le dan el soplo a la UCO sobre los crímenes de su esposo, podrían negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y su esposo no eran solo ladrones. Estaban sosteniendo una bomba nuclear sobre mi cabeza. Aquella revelación me dejó fría, pero también me encendió. Ya no había tiempo para el luto por mi matrimonio, ni para la conmoción por el secreto de Roberto. Ahora se trataba de supervivencia. Se trataba de no perderlo todo, de nuevo. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté a Carla, la voz ahora más firme, con una determinación que no sabía que poseía. Legalmente, usted podría contactar a la UCO usted misma, presentarse voluntariamente y esperar indulgencia. Perdería la mayor parte del dinero, pero podría conservar la casa. Hizo una pausa. Y si no lo hace, los abogados de Victoria y Carlos probablemente filtrarán esta información estratégicamente. Usted lo perderá todo de todos modos, pero también podría enfrentar posibles cargos por beneficiarse, sin saberlo, de actividad criminal. Pensé en la confianza arrogante de Elena Gómez, su certeza de que aceptaría su oferta de acuerdo. Ellos lo habían sabido.
Lo habían sabido todo el tiempo. Carla, ¿cómo se enteraron de esto? Carlos es un banquero de inversiones. Habría reconocido los patrones en los registros financieros de su esposo. La pregunta es, ¿qué piensan hacer con esta información? Mi teléfono sonó. Era el número de Victoria. Mamá, tenemos que vernos esta noche. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que lo cambian todo. Su voz sonaba diferente, extrañamente conciliadora, pero yo escuché la manipulación subyacente. Ya lo sé, Victoria. Silencio. ¿Sabes qué? Lo sé sobre el blanqueo de dinero. Lo sé sobre las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está contaminado. Mamá, escúchame con atención. Los abogados de Carlos han estado en contacto con la UCO. Están dispuestos a que renegociemos nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Carlos obtiene inmunidad a cambio de proporcionar información sobre la red criminal de papá. Tú te quedas con 5 millones de euros y la casa. El resto va al gobierno. ¿Y tú? Pregunté, mi voz inexpresiva. Los cargos de fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Era brillante, a su manera sociopática. Victoria había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Ella, mi hija, la que me echó de mi casa, ahora quería que la ayudara a salir impune explotando los crímenes de su propio padre. Victoria, me estás pidiendo que te ayude a lucrarte con tus crímenes, explotando los crímenes de papá. Te estoy pidiendo que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y, potencialmente, enfrentarte a cargos tú misma. Miré alrededor del estudio de Roberto, viéndolo claramente por primera vez. Los muebles caros, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero sucio. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión de la UCO es mañana por la mañana. El abogado de Carlos necesita una respuesta esta noche. Después de colgar, me senté en la oscuridad del estudio de Roberto, rodeada por la evidencia de su doble vida. 43 años de matrimonio con un extraño. Una hija que había heredado más que dinero de su padre. Había heredado su talento para el engaño. Pero ella había cometido un error crucial. Había subestimado quién era yo cuando estaba contra la pared. No iba a permitir que me manipularan de nuevo. No iba a permitir que me pisotearan. Tenía una opción. Una única y aterradora opción. Y esta vez, la tomaría yo. Tomé el teléfono y marqué el número de Carla Díaz. Carla, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una reunión con la UCO? Tengo una historia que contarles, y creo que la van a encontrar muy interesante. La agente Sara Montero, de la UCO, tenía exactamente el aspecto que se esperaría de una investigadora federal. Seria, inteligente y completamente inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Javier Solano, grabando nuestra conversación y tomando notas con una precisión mecánica. Señora García, entiende que al presentarse voluntariamente, ¿está admitiendo potencialmente que se ha beneficiado de ingresos criminales? Lo entiendo, le dije, mi voz tranquila y firme, pero prefiero decirles la verdad antes que dejar que mi hija y su esposo manipulen esta situación a su favor. Les conté todo. El negocio oculto de Roberto. El esquema de fraude de Victoria. Las falsificaciones de Carlos. Y el intento de extorsión que disfrazaron de oferta de acuerdo. Cada detalle, cada mentira, cada traición. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los crímenes de su esposo por inmunidad ante sus propios cargos. Eso es exactamente lo que cree, le contesté. Y ella piensa que yo cooperaré porque tengo miedo de perderlo todo. La agente Montero sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña,
apenas un atisbo, pero una sonrisa al fin y al cabo. ¿Tiene miedo, señora García? Agente Montero, le dije, mirándola directamente a los ojos, hace 2 semanas, yo era una viuda afligida que dormía en un hostal barato. Hoy, estoy sentada aquí, confesando voluntariamente a agentes federales sobre la empresa criminal de mi difunto esposo. El miedo ya no es mi emoción principal. ¿Qué es entonces? Rabia. Rabia pura y cristalizada por haber sido manipulada durante décadas por personas que subestimaron mi inteligencia. La sonrisa de la agente Montero se hizo más amplia. Señora García, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a ser victimizada. Eso no es terrible. Eso es inspirador. ¿Estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto?, preguntó. No lo dudé ni un segundo. Sí. Haré lo que sea necesario. 3 horas más tarde, estaba sentada en mi salón, con un pequeño dispositivo de grabación pegado a mi pecho, esperando que Victoria y Carlos llegaran para lo que ellos creían que sería una reunión de rendición. Llamaron exactamente a las 8, ambos vestidos como si fueran a una cena de negocios. Carlos llevaba un maletín que probablemente contenía acuerdos de inmunidad y papeles de acuerdo. Mamá, te ves mejor que en semanas, dijo Victoria, besando mi mejilla como si nada hubiera pasado. Su voz era melosa, la de antes. Pero yo ya no era la de antes. Me siento mejor, le contesté. La claridad tiene ese efecto. Carlos abrió su maletín con la eficiencia de alguien que había llevado a cabo negociaciones similares antes. Isabel, nuestros abogados han estructurado esto de manera muy favorable para ti. Conservas la casa, 5 millones de euros en activos limpios y completa inmunidad ante cualquier cargo relacionado con las actividades de Roberto. Activos limpios. Era una frase interesante, viniendo de él. Victoria le lanzó a Carlos una mirada de advertencia. Mamá, lo importante es que todos estemos protegidos, dijo Victoria, su voz volviendo a su tono manipulador. El pasado queda enterrado y todos seguimos adelante. ¿Qué hay de los 33 millones de euros que Roberto realmente me dejó?, pregunté, mi voz plana, sin emoción. Mamá, ese dinero está contaminado. No se puede separar de las actividades criminales de papá. Tomar 5 millones es el mejor resultado posible. ¿Y ustedes dos? ¿Qué obtienen de este arreglo? Carlos se inclinó hacia adelante, su confianza regresando. Conseguimos dejar atrás este desafortunado malentendido. Los cargos de Victoria desaparecen. Mi reputación permanece intacta y nuestra familia puede sanar. ¿Malentendido? Todavía llamaba al fraude un malentendido. Carlos, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo exactamente descubriste las actividades criminales de Roberto? Él parpadeó, la confianza se desvaneció un poco. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, ¿sabías sobre el blanqueo de dinero cuando te casaste con Victoria? ¿O lo descubriste recientemente, cuando planeabas robar mi herencia? Carlos y Victoria intercambiaron miradas. Un silencio tenso llenó la habitación. Isabel, no creo que eso sea relevante para nuestra discusión actual. En realidad, creo que es muy relevante. Porque si sabías sobre los crímenes de Roberto y no dijiste nada, eso te convierte en un cómplice posterior al hecho. Y si solo los descubriste mientras cometías tus propios crímenes, eso te convierte en notablemente desafortunado. La compostura de Victoria comenzó a resquebrajarse. Mamá, ¿a qué estás llegando? Estoy llegando al hecho de que ustedes dos han estado planeando esto durante meses, posiblemente años. El testamento falsificado, el descubrimiento del blanqueo de dinero, incluso las conexiones de Carlos con falsificadores de documentos. Nada de esto fue espontáneo. Eso es ridículo, siseó Victoria.
¿Lo es? La agente Montero lo encuentra bastante plausible. El color se les fue a los dos de la cara. Agente Montero. La AUCO. Lo susurraron, una revelación silenciosa y aterradora para ellos. Ella ha estado muy interesada en mi historia sobre el abuso sistemático de personas mayores, el fraude y la extorsión, continué, mi voz ahora con un tono de victoria fría, particularmente la parte en la que intentasteis chantajearme con los crímenes de mi difunto esposo. Carlos se puso de pie abruptamente, alcanzando su maletín. Isabel, esta conversación ha terminado. En realidad, Carlos, creo que acaba de empezar. Justo en ese momento, la puerta de mi salón se abrió. La agente Sara Montero y dos agentes más de la UCO entraron, uniformados, con sus insignias brillantes. Victoria y Carlos se quedaron congelados en sus asientos. El maletín de Carlos fue confiscado inmediatamente, junto con sus teléfonos. Victoria Solano Hayes y Carlos Hayes quedan arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, abuso de ancianos e intento de extorsión a un testigo federal. Victoria se volvió hacia mí con una expresión de absoluta traición. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera que tú pudiste falsificar documentos legales y robar mi herencia, cariño, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma, excepto que mi manera es legal. Mientras los agentes les ponían las esposas, Carlos intentó una última jugada desesperada. Isabel, no entiendes lo que has hecho. Hay gente conectada con el negocio de Roberto a la que no le gustará la atención federal. Te has puesto en peligro. La agente Montero hizo una pausa al leerle sus derechos. Señor Hayes, ¿está amenazando a un testigo federal? La estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación. La realidad, dijo la agente Montero, con una mirada gélida, es que acaba de añadir intimidación de testigos a sus cargos. Después de que se los llevaron, la agente Montero volvió a sentarse frente a mí. Señora García, la advertencia de Carlos podría no ser del todo vacía. Su esposo estaba conectado con gente peligrosa. ¿Cuán peligrosa? La familia criminal Los Lobos, principalmente. Han estado usando negocios legítimos para blanquear dinero durante décadas. La consultora de su esposo era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no me dijo nada, pero la expresión de la agente me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Está diciendo que corro un peligro físico real? Potencialmente. Pero hay algo más que debería saber sobre la operación de su esposo, algo que lo cambia todo. La agente Montero sacó una carpeta gruesa, del tipo que sugería meses de investigación. Señora García, su esposo no solo estaba blanqueando dinero para la familia Los Lobos. Era un informante de la UCO. El mundo se inclinó de lado. ¿Roberto era un informante? ¿De la UCO? ¿Encubierto? ¿Durante 12 años? Mi cabeza no podía procesarlo. Era como si la tierra se abriera bajo mis pies para revelar una historia que nunca, en mis 43 años de matrimonio, había ni siquiera sospechado. Todo. Absolutamente todo lo que había creído, había sido una fachada. Si aún están escuchando hasta este punto, por favor ayúdenme dejando un comentario con el número 1 aquí abajo, para saber que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es mi mayor aliento para contarles la última parte, la más importante, de esta historia, sobre cómo la vida puede golpearnos, pero también darnos la fuerza para levantarnos. No se pierdan el desenlace. Durante 12 años, él estuvo proporcionando información sobre sus operaciones, mientras parecía facilitar su blanqueo de dinero. La operación era tan delicada que ni siquiera las oficinas locales de la UCO estaban informadas. Su esposo nos estaba ayudando a construir casos contra múltiples familias criminales. La voz de la agente Montero siguió explicando, pero apenas la escuchaba.
12 años. 12 años, Roberto. ¿Y yo qué? ¿Qué hacía yo durante esos 12 años? Mis cenas, mis galas benéficas, mis pequeñas preocupaciones diarias. Y él, viviendo una doble vida. Un secreto tan grande. Pero el dinero era real, continuó la agente Montero. La UCO le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos blanqueados como pago por su cooperación y para mantener su tapadera. Todo lo que le dejó fue ganado a través de una cooperación federal legítima. El mundo se asentó de nuevo. Poco a poco. Todo el dinero. Los 33 millones de euros. La casa. Todo era legítimo. Había sido ganado por Roberto, no como un criminal, sino como un héroe silencioso. La cabeza me daba vueltas, pero esta vez no de pánico, sino de una mezcla extraña de alivio, orgullo y una tristeza profunda por el hombre que había sido mi esposo. ¿Por qué nadie me lo dijo?, pregunté, mi voz ahogada por las emociones. Porque la investigación estaba en curso, y porque no estábamos seguros de su implicación o conocimiento. El esquema de fraude de su hija y su yerno, de hecho, nos ayudó a confirmar su inocencia. Victoria y Carlos no sabían nada de esto. Sospechaban actividad criminal, pero no tenían idea de la cooperación federal. Estaban planeando chantajearme con información que, en realidad, habría exonerado a Roberto. La ironía era tan perfecta que casi me pareció poética. Victoria había intentado robar mi herencia 2 veces, una mediante fraude y otra mediante chantaje, basándose en información incompleta. Agente Montero, ¿qué pasa ahora? Ahora usted recupera su dinero. Su hija y su yerno enfrentan cargos federales. Y usted decide qué tipo de vida quiere construir con su herencia legítima. ¿Y el peligro que mencionó Carlos? La familia Los Lobos estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Mañana por la mañana ejecutaremos órdenes de registro en 3 comunidades autónomas. Miré alrededor de la sala de conferencias de Javier, luego mi mente regresó a mi salón, viéndolo de nuevo como el lugar de mi resurrección, en lugar de mi humillación. Agente Montero, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿soy una persona terrible por sentir satisfacción por el arresto de Victoria? La agente Montero sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Señora García, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a ser victimizada. Eso no es terrible. Eso es inspirador. 6 meses después. 6 meses desde aquellos días tan convulsos, tan llenos de giros inesperados. Me encuentro en la cocina de mi casa, una cocina reformada a mi gusto, haciendo café para 2. El sol de la mañana se cuela por las nuevas ventanas, que ahora sí se abren bien, iluminando las encimeras que elegí yo misma por primera vez en 43 años. Buenos días, Isabel. Sofía Díaz, la hermana de Carla y mi nueva asesora financiera, aparece en el umbral, con una gruesa carpeta de informes de inversión bajo el brazo. Sofía es más joven que yo, pero tiene una calma y una inteligencia que me inspiran confianza. Buenos días, Sofía. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos 6 meses han sido un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con los medios y una transformación personal que ni yo misma habría imaginado. Victoria y Carlos están cumpliendo sus sentencias federales de 18 meses. La cobertura de los medios sobre sus crímenes me había convertido en una especie de celebridad en los círculos de defensa de las personas mayores. Su cartera está funcionando excelentemente, dijo Sofía, sentándose en mi nueva mesa de desayuno. La fundación benéfica está en pleno funcionamiento, y el fondo de becas ya ha seleccionado a sus primeros beneficiarios. La Fundación Isabel García para la Protección del Adulto Mayor se había convertido en mi principal objetivo.
utilicé 15 millones de euros de mi herencia para financiar asistencia legal a personas mayores que enfrentan abuso financiero familiar y para apoyar cambios legislativos que fortalezcan las leyes de protección a los ancianos. Era el legado de Roberto, un legado que ahora yo manejaba con orgullo y propósito. ¿Alguna noticia sobre el documental? Netflix confirmó el acuerdo de producción. Quieren empezar a filmar el próximo mes. Mi historia había captado la atención de los medios mucho más allá de las noticias iniciales. La venganza de la madre, una historia de crimen español, se estaba desarrollando como una serie limitada, y las ganancias se destinarían a organizaciones de defensa de los ancianos. ¿Y Victoria?, preguntó Sofía, su expresión volviéndose cautelosa. Ha vuelto a escribir. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Victoria me había escrito 17 cartas desde la prisión federal. Había leído las primeras, que oscilaban entre la autojustificación y la desesperación, antes de decidir dejar de abrirlas. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden repararse con palabras. Sofía, ¿ha cambiado mi postura al respecto? No, según nuestras conversaciones anteriores. Pero la gente evoluciona, Isabel. Incluso las personas que han tomado decisiones terribles. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Afligida, dependiente, dispuesta a aceptar cualquier migaja de dignidad que mi familia me ofreciera. Esa mujer podría haberse sentido obligada a perdonar a Victoria, a reconstruir una relación basada en la culpa y la tradición. Pero esa mujer se había ido. Sofía, programa una reunión con el abogado de Victoria. No para reconciliarme, sino para dejar algo claro. ¿Qué tipo de cosa? Quiero que Victoria entienda que sus acciones tuvieron consecuencias más allá del castigo legal. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación de forma permanente, y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Eso parece duro. Bien. Se supone que debe ser duro. Victoria tomó decisiones de adulta que lastimaron a personas a las que se suponía que debía amar. No puede escapar de las consecuencias emocionales solo porque ha escrito unas cuantas cartas de la cárcel. Sofía tomó notas en su cartera de cuero. ¿Y los nietos? Victoria ha solicitado visitas supervisadas con ellos. Mi relación con los hijos de Victoria se basará en sus elecciones cuando sean adultos, no en los esfuerzos de rehabilitación de su madre. El timbre sonó. A través de la ventana, vi una furgoneta de reparto con un paquete grande. Deben ser los nuevos muebles para el estudio, le dije a Sofía. El taller de arte había sido mi proyecto de renovación favorito. El antiguo despacho de Roberto era ahora un espacio luminoso y aireado donde estaba redescubriendo mi amor por la pintura, algo que había abandonado cuando me casé y asumí el papel de esposa y madre de apoyo. Isabel, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Sofía. Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo se desarrolló todo esto? Las sentencias de prisión, la atención de los medios, el distanciamiento familiar permanente. Consideré la pregunta mientras firmaba la entrega. Hace 6 meses, había sido invisible, una viuda sin dinero, sin hogar y sin perspectivas. Hoy, era una filántropa millonaria con una fundación, un acuerdo documental y un propósito que se extendía mucho más allá de mi propia supervivencia. Sofía, mi hija intentó robarme todo lo que poseía y dejarme sin hogar. Mi yerno creó documentos falsificados y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo no tenía poder para detenerlos. Pero siguen siendo familia. No. Siguen siendo ADN. La familia es la gente que te protege cuando eres vulnerable, no la gente que explota tu vulnerabilidad para obtener beneficios. Sofía cerró su cartera, satisfecha con mi respuesta. Además, añadí, una sonrisa se dibujó en mis labios,
mira en lo que me convertí cuando dejé de permitir que ellos definieran mi valía. Después de que Sofía se marchara, caminé por mi casa. Realmente, mi casa ahora. Decorada según mi gusto, organizada en torno a mis prioridades. En el taller de arte, descubrí mi último cuadro, un autorretrato de una mujer de pie bajo la brillante luz del sol. Su rostro, girado hacia el futuro. La mujer del cuadro no se parecía en nada a la viuda afligida que había metido su vida en 2 maletas hace 6 meses. Esta mujer parecía poderosa, independiente, sin miedo. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no es desquitarse. Es convertirse en todo lo que tus enemigos nunca pensaron que podrías ser. Pero la vida, ya saben, siempre tiene un último giro reservado. Un último acto en esta obra de teatro que no pedí interpretar. El timbre sonó a las 7 de la mañana en punto. A través de la ventana de la cocina, pude ver a Victoria en mi porche. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, el pelo sucio, el maquillaje corrido. Parecía haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. Había salido bajo fianza de alguna manera. Abrí la puerta, pero no le invité a entrar. El aire fresco de la mañana parecía envolvernos en un silencio tenso. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Su voz era un susurro roto, muy diferente a los gritos desesperados del teléfono. Hablamos ayer, Victoria, le recordé, mi voz tranquila pero firme. Me dijiste que buscara un lugar donde morir. Yo, en cambio, encontré un lugar donde vivir. Los ojos de Victoria estaban enrojecidos, hinchados. Su habitual compostura perfecta, su máscara de superioridad, completamente destrozada. Era una visión patética, pero ya no me conmovía. Mi corazón, que tantas veces se había ablandado por ella, ahora estaba de piedra. Cometí errores. Errores terribles, dijo, con la voz entrecortada. Pero sigo siendo tu hija. ¿Lo eres?, le pregunté, con una incredulidad fría. Porque las hijas no suelen falsificar documentos legales para robar la herencia de su madre. No estaba robando. Se detuvo, luchando claramente por encontrar palabras que no sonaran directamente a criminal. Su mirada se perdió en algún punto más allá de mi hombro. ¿Estabas qué, Victoria?, la animé, sin una pizca de amabilidad en mi voz. Estaba tratando de protegerte de tomar malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes cantidades de dinero. Incluso ahora. Incluso después de ser arrestada por fraude. Incluso después de haber pasado unos días en un calabozo, todavía no podía admitir la verdad. En la mente de Victoria, ella seguía siendo la víctima de mis expectativas poco razonables, la hija incomprendida que solo quería lo mejor para su madre, incluso si lo mejor significaba echarme a la calle. Su arrogancia era inquebrantable, una burbuja de autoengaño que me había sofocado durante décadas. Victoria, déjame compartirte algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir, le dije, mi voz bajando a un tono más íntimo, pero con una intención demoledora. Él dijo que estaba preocupado por tu sentido de la autoproclamación, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores a ti. Su rostro palideció. Se quedó sin aliento. Papá nunca dijo eso. Sí, lo hizo, le respondí. Dijo que le recordabas a su hermana, la tía Elvira. Bella, encantadora, y completamente incapaz de pensar en nadie más que en sí misma. Me dijo que estaba cambiando el testamento específicamente porque tenía miedo de lo que me harías si tenías el control. Eso es una mentira, gritó ella, intentando recuperar un poco de su antigua agresividad. Pero ya era demasiado tarde. Saqué mi teléfono. Había sido idea de Javier. En realidad, no lo es.
Tu padre grabó un mensaje de vídeo explicando su decisión para que fuera reproducido si alguna vez impugnabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte. Victoria miró el teléfono como si fuera a morderla. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, con un terror genuino. Él lo sabía, cariño. Él sabía exactamente quién eras debajo de todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías realmente. Ponlo, susurró, su voz apenas un hilo, casi inaudible. Toqué la pantalla y la voz de Roberto llenó el aire de la mañana. Clara. Pausada. Y absolutamente devastadora. Era un Roberto que yo apenas conocía, un hombre que había observado y juzgado con una perspicacia que me asombraba. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba estar equivocado. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Isabel está reproduciendo esta grabación, significa que me has dado la razón de la peor manera posible. Victoria se hundió en los escalones del porche. Su cuerpo se desplomó. Los ojos fijos en el teléfono, como si el alma de su padre la estuviera mirando fijamente desde la pantalla. La voz de Roberto continuó. Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, sus ambiciones, su independencia para cuidar de nuestra familia. Trabajó a tiempo parcial para ayudar a pagar tu universidad mientras yo construía mi negocio. Posponía su educación, renunció a oportunidades de carrera, y se dedicó por completo a ser la esposa y madre que pensó que necesitábamos. La grabación siguió por otros 3 minutos, cada palabra cuidadosamente elegida. Cada frase era un escalpelo, cortando a través de las justificaciones y los autoengaños de Victoria. Era una condena sin apelación. Una sentencia póstuma. Para cuando escuches esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te ha costado todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria estaba llorando. No eran las lágrimas bonitas que había usado para manipular a la gente desde la infancia, las lágrimas de cocodrilo que también conocía. Eran sollozos feos, rotos, el llanto desesperado de alguien cuya fachada se había desmoronado por completo. Él me odiaba, susurró, con la cara entre las manos, el rímel corriendo por sus mejillas. No, Victoria, le dije, mi voz suavizándose apenas un ápice. Él te amaba lo suficiente como para esperar que le demostraras lo contrario. Tú, en cambio, elegiste darle la razón. Ella levantó la mirada hacia mí, con los ojos hinchados y rojos. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus elecciones. Los cargos de fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia llegue a las noticias. Hice una pausa. Las noticias. Canal 7 Noticias quiere entrevistarme sobre el abuso financiero a personas mayores. Estoy pensando en decir que sí. El rostro de Victoria se desmoronó por completo. Cayó sobre sí misma. Mamá, por favor, piensa en lo que esto les hará a los nietos, a la carrera de Carlos, a toda nuestra familia. Estoy pensando en ello, le contesté. Estoy pensando en cómo tú no consideraste ninguna de esas cosas cuando decidiste cometer múltiples delitos. Se puso de pie lentamente, luciendo más vieja y derrotada de lo que nunca la había visto. Su energía, su brillo, se habían ido. Sé que no me creerás, pero nunca quise que llegara tan lejos. Yo solo quería el dinero. Quería la seguridad, el estatus. Quería no tener que preocuparme por nada más. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Victoria estaba diciendo la verdad. Una verdad cruda, desesperada, pero verdad al fin y al cabo. Su egoísmo al desnudo. Te creo, cariño, le dije, un dejo de tristeza se coló en mi voz. Pero querer algo no justifica destruir a las personas para conseguirlo.
Ella asintió, las lágrimas aún fluyendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por admitir que lo que hiciste estuvo mal. No equivocado, no protector, no complicado. Mal. Estuvo mal. Estuvo completa e imperdonablemente mal. Y luego puedes enfrentar las consecuencias que vengan con algo de dignidad, en lugar de intentar manipular tu salida. Victoria me miró fijamente durante un largo momento, viendo quizás por primera vez no a la madre sumisa que siempre había conocido, sino a la mujer que la había superado por completo. Me lo merezco, ¿verdad? Sí, Victoria. Absolutamente sí. La historia de Isabel, la historia de cómo un peón se convirtió en reina, llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre las decisiones de Isabel? ¿Habrían actuado de manera diferente si hubieran estado en su lugar? Me encantaría conocer sus opiniones, sus reflexiones. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, siempre leo cada palabra que me dejan. Si esta historia les ha hecho pensar, sentir o emocionarse de alguna manera, por favor, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal Vidas Cruzadas para no perderse los próximos misterios y relatos de vida que esperan ser contados. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea su propia historia la que escuchemos.